Hay mañanas en que el cielo está sorprendentemente claro. La luz del amanecer es tan suave como una fina seda dorada que roza las copas de los árboles verdes y cae al suelo en miles de gotas brillantes. Los pájaros cantan alegremente, llamándose unos a otros desde las ramas mientras el viento matutino susurra entre los bambúes. Todo el pueblo parece despertar después de un largo sueño. Un nuevo día comienza. Al final del pueblo, en una pequeña casa con techo de tejas viejas, el humo de la cocina empieza a elevarse. Es la casa de Uyen y su hija Maya. Hoy, Maya no tiene clase. Estaba emocionada desde la noche anterior y apenas abre los ojos, escucha la voz suave de su madre Maya. Cariño, despierta. El sol ya salió. Hoy iremos a recoger maíz. La niña se mueve somnolienta pero con una alegría evidente. ¿De verdad, mamá? ¿Puedo ir contigo? Sí, hoy vas conmigo. Pero tienes que portarte bien, no corras por todos lados. ¿De acuerdo? Al oír eso, Maya salta de la cama, enseguida sus ojos redondos brillando de felicidad. Corre hacia su madre, la abraza por la cintura y dice con entusiasmo: «Te lo prometo, te ayudaré a recoger el maíz rapidísimo, más rápido que el viento. Está bien con que me ayudes con tu buen corazón, ya me haces feliz». Uyen sonríe con una mirada llena de ternura y amor. En la pequeña cocina el agua hierve suavemente en la tetera, el aroma del arroz caliente se mezcla con el humo del fuego. Madre e hija se sientan ante una comida sencilla, unos huevos fritos, un plato de pepinillos y una salsa de pescado con ajo y chile. Maya come con gusto hablando sin parar de la escuela y sus amigos, mientras Uyen solo escucha y sonríe sintiendo en su corazón una felicidad sencilla pero sagrada. Después del desayuno, madre e hija se prepararon para ir a recoger maíz. Uyen llevó consigo una pequeña hoz, un par de guantes viejos y un pañuelo desteñido por el sol y el viento. Maya, en cambio, cargaba una canasta de bambú y llevaba un bonito sombrero de palma, regalo de su madre en su cumpleaños. El camino del pueblo que conducía al campo estaba especialmente hermoso aquella mañana. La luz del sol atravesaba las hojas esparciendo destellos dorados por todo el sendero. A ambos lados la hierba verde aún guardaba gotas de rocío que brillaban como perlas. El aroma de la tierra mezclado con el aire fresco del campo hacía que cualquiera sintiera una paz extraña y profunda. «Mamá, me encanta venir al campo. Aquí se siente más fresco y huele mejor que en casa». «Sí, hija, aquí está el aroma de la tierra del sol y también del sudor. Es un aroma que solo quienes aman el trabajo pueden comprender». Mientras caminaban, charlaban. La madre contaba historias de su infancia cuando la abuela la llevaba al campo igual que ahora. Maya escuchaba atenta, imaginando a su madre de niña, una pequeña corriendo entre las plantas de maíz, riendo bajo el sol. El camino de tierra se abrió poco a poco, revelando un inmenso campo de maíz. Un mar verde se extendía hasta el horizonte. Las plantas eran más altas que una persona y en la cima colgaban mazorcas grandes y firmes de hojas verdes brillantes y sedas doradas. El aire traía el suave perfume del maíz tierno mezclado con el olor fuerte de la tierra campesina, un aroma que invitaba a respirar hondo. «Mamá, mira, el maíz ya está dorado. Vamos a recoger mucho, mucho». «Sí, pero solo lo necesario, hija. Parte para comer, parte para vender y un poco para compartir con los vecinos». «Entendido, mamá. Pero, ¿puedo intentar arrancar una mazorca yo sola?» «Claro que sí, pero hazlo con cuidado, no vayas a romper la planta». Maya corrió hacia una planta, abrazó el tallo con sus pequeñas manos y tiró con fuerza. Crack, la mazorca se soltó y cayó en sus manos. Maya gritó de alegría.
Lo logré, mamá. Pude arrancarla. Muy bien, mi niña, respondió Huyen con una sonrisa suave, los ojos brillando de orgullo. El sol se elevaba poco a poco en el cielo. En el campo, el sudor brillaba como pequeñas gotas de cristal en la frente de los campesinos. Huyen se inclinaba, moviendo hábilmente las manos para arrancar las mazorcas, mientras Maya corría de un lado a otro recogiendo las que caían y las ponía en la canasta de bambú. Cada vez que la canasta se llenaba, la niña suspiraba satisfecha, se limpiaba el sudor y sonreía ampliamente a su madre. Mamá, recoger maíz es más divertido que hacer tareas. Jaja, si tu maestra te escucha decir eso mañana, ¿qué pensará? Solo se lo digo a ti, mamá. Además, trabajar contigo me encanta. Siempre te veo sonreír. Huyen detuvo sus manos y miró a su hija. La sonrisa de Maya le derritió el corazón. Todo el cansancio pareció desvanecerse con el viento. Bajo el sol brillante, la imagen de madre e hija, una grande, una pequeña, en medio del campo dorado, era preciosa como un cuadro de amor y de unión. El viento pasaba entre las hojas del maíz produciendo un murmullo suave. Los pájaros cantaban a lo lejos y la risa clara de Maya se mezclaba con los sonidos del campo creando una melodía campesina dulce y tranquila. Cuando las canastas ya estaban llenas, madre e hija se sentaron a descansar bajo la sombra de un viejo árbol de lila silvestre al borde del campo. El viento soplaba fuerte, trayendo el aroma de la tierra y la hierba. Huyen sacó de su bolso una botella de agua fresca y unas batatas asadas desde la mañana. Bebe un poco de agua, hija, y come una batata para no tener hambre. Sí, gracias, mamá. Maya dio un mordisco a la batata caliente. Era suave, dulce y deliciosa. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Está riquísima, mamá. Las batatas que tú haces siempre son las mejores, jaja, porque las aso con amor, mi niña. Las dos se rieron a carcajadas. A lo lejos, unas garzas blancas volaban sobre los arrozales. El sol del mediodía brillaba como oro, tiñendo la tierra de un resplandor dorado. El canto de las cigarras comenzó a sonar anunciando que el verano había llegado de verdad. El sol ya se inclinaba hacia el oeste. A lo largo del camino del pueblo, madre e hija caminaban llevando las canastas llenas de maíz. La luz dorada del atardecer cubría los tejados y las hileras de bambú, envolviendo todo el paisaje en un cálido tono anaranjado. En la hierba, al borde del sendero, los grillos comenzaban a cantar. Maya saltaba alegremente adelante, cantando con voz infantil, su canto sonando como campanillas en la tarde del campo. Al llegar a casa, la madre encendió el fuego, llenó una olla grande con agua y echó las mazorcas frescas dentro. El agua empezó a hervir con fuerza, el vapor subía denso y el dulce aroma del maíz cocido llenaba toda la cocina. ¿Mamá ya está listo? Tengo mucha hambre. Todavía no hay que esperar a que el maíz se ablande, así sabrá mejor. Pero huele tan rico que no puedo aguantar más. Ja, entonces, abanícame, hija. Si avivas el fuego, el maíz se cocerá más rápido. Maya se agachó junto al fuego, moviendo un abanico de hoja de palma mientras el viento hacía volar su cabello. Huyen la miró con ternura. En su corazón rebosaba el amor. Era un momento sencillo, pero más hermoso que cualquier lujo del mundo. Cuando el maíz estuvo cocido, la madre lo colocó en una canasta de bambú, lo envolvió con hojas de plátano y junto con Maya fueron al mercado. El camino hacia allí estaba lleno de vida, gente cargando verduras, otros llevando pescado, risas y conversaciones por todas partes. En el aire flotaban los aromas de buñuelos fritos, postres, de frijoles y caña de azúcar asada. Madre e hija
Escogieron un pequeño rincón al comienzo del mercado, extendieron una estera y colocaron el maíz encima. Las mazorcas doradas aún humeantes despedían un olor delicioso. Huyen comenzó a ofrecer su producto con voz amable. «Vendo maíz cocido tierno y dulce». Los compradores se acercaban, probaban y elogiaban. «Qué rico está tu maíz, suave y dulce, a la vez. Gracias, vecino. Lo recogió mi hija, por eso debe de ser más dulce de lo normal», dijo Huyen con una sonrisa. Maya, al escuchar eso, se sonrojó con una sonrisa brillante. Murmuró tímidamente: «Pero yo solo recogí unas pocas mazorcas. Aunque sea solo eso, también es tu esfuerzo». «Hija», respondió la madre acariciándole el cabello. El mercado fue quedando vacío poco a poco. El sol se ocultaba tras los bambúes tiñendo el cielo de rojo con el crepúsculo. La canasta de maíz casi se había vaciado. Maya se recostó sobre el hombro de su madre sonriendo feliz. En su corazón la alegría no venía del dinero ganado, sino de haber pasado el día junto a su madre, trabajando a su lado y compartiendo una felicidad sencilla y pura. La noche cayó. Madre e hija regresaban a casa con las canastas vacías. En el cielo, las estrellas titilaban como los ojos traviesos de los niños. Se oía el canto de los grillos en la oscuridad y el crujir del viento entre los bambúes. La pequeña casa volvía a encender su luz y el aroma del maíz cocido aún flotaba suavemente en el aire. Maya yacía en el regazo de su madre con voz somnolienta, pero aún deseosa de conversar. «Hoy fue un día muy bonito, ¿verdad, mamá? Me siento muy orgullosa. Arranqué la mazorca más grande». «Sí, mi niña, lo hiciste muy bien. Estoy muy orgullosa de ti. Cuando sea grande te ayudaré a vender maíz y te compraré una olla nueva más grande que esta». «No necesito una olla nueva, hija. Solo necesito tenerte aquí conmigo así». Maya sonrió suavemente. Su voz se volvió cada vez más baja. «Te quiero mucho, mamá. Y yo también te quiero, hija mía, tanto como las mazorcas que llenan el campo». Afuera, la luna subía alto. Su luz plateada caía sobre el tejado, sobre el pequeño jardín y sobre las dos figuras abrazadas que dormían plácidamente. La vida era sencilla, pero en ella cabía un universo de amor, una felicidad pura e incomparable. Con el paso de los días, las tardes en el campo siguieron llenándose de risas, del olor a tierra mojada y del canto de los pájaros al anochecer. Maya crecía, pero en su corazón siempre guardaba aquellos momentos junto a su madre, las manos tibias que la guiaban entre las plantas de maíz, la voz suave que le enseñaba el valor del trabajo y del amor sencillo. Años después, cada vez que miraba el cielo estrellado, Maya recordaba aquella noche luminosa en la que su madre le dijo que el amor no necesita riquezas, solo presencia y ternura. Y comprendía que la felicidad verdadera no está en lo que uno tiene, sino en lo que comparte. Así, bajo el mismo cielo que un día las cobijó, la historia de Huyen y Maya quedó grabada en el alma del campo como una canción eterna de amor, trabajo y esperanza.
cầu kỳ, nhưng mọi thứ ngăn nắp chắc chắn và ấm cúng đến lạ thường. Huyền đứng sững lại, đôi mắt chợt nhòe đi, trái tim cô như ngập tràn một niềm xúc động khó tả. Ước mơ có một ngôi nhà vững chãi, một tổ ấm riêng mình với Huyền chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Là một người phụ nữ đơn thân vừa nuôi con vừa mưu sinh, cô đã nhiều lần thấy giấc mơ ấy quá xa vời, nhưng giờ đây điều tưởng chừng không thể ấy lại hiện ra trước mắt. Đằng sau niềm vui này là biết bao tấm lòng đã chung tay, những con người từ khắp nơi xa chưa từng gặp nhưng đã sẵn sàng gửi tiền giúp cô mua những vật liệu tốt, và trên hết là đôi bàn tay khéo léo cần mẫn của anh. Để anh đã biến những tấm tre, những ván gỗ vô tri thành một căn phòng đầy hơi thở của hạnh phúc. Huyền bước vào căn phòng, nhẹ chạm vào những bức tường gỗ mịn màng, rồi ngồi xuống trước gương chắc chắn mà đã đóng. Cô tưởng tượng những buổi tối ấm áp khi hai mẹ con nằm bên nhau, nghe tiếng gió thổi qua ô cửa, lòng bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Quay sang để anh thấy vẫn còn đang chỉnh lại từng góc nhỏ, mắt cô lại ươn ướt. Chỉ bằng những hành động đơn giản, bằng sự tận tâm và chân thành, anh đã đem hết cho mẹ con một khởi đầu mới, một niềm tin vào cuộc sống. Ngôi nhà chưa hoàn thiện, nhưng trong lòng Huyền đã